de los argumentos, pero quiero llamar la atención sobre este artículo segundo transitorio que es de alto riesgo. Yo creo que todos ustedes saben, todos somos actores políticos que nos hemos manejado mucho tiempo en el proceso legislativo y electoral, que el artículo 105 de la Constitución establece que las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en el que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber reformas electorales o modificaciones legales fundamentales. Este es un principio que se conserva en la Constitución y que es muy correcto, pues para no andar moviendo las reglas electorales cuando ya están las cosas empezadas, o para hacer reglas ad hoc. El artículo segundo transitorio de esta reforma dice lo siguiente: dice: el Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el inciso A de la fracción 21ª y en la fracción 29ª, diagonal U del artículo 73 de esta Constitución, a más tardar el 30 de junio de 2014. Yo creo que este plazo hay que reducirlo. Imagínense que se agote el plazo del 30 de junio, pues las reglas previstas en todo el decreto no se van a aplicar en las elecciones del 2015. Sobre todo, presidenta Cristina Díaz, sobre todo, porque se anticipó la fecha de la elección. Entonces traemos un periodo de altísimo riesgo. Hay que, señoras y señores, tener en cuenta que la elección se pasó a junio. Entonces, ¿cuándo tendrá que empezar el proceso electoral? Pues en septiembre. O sea, lo que conocemos como proceso electoral, el conjunto de actos tendientes a la organización de la elección. Entonces, este transitorio es de una peligrosidad, sobre todo porque ya hemos visto cómo el Congreso es de manga ancha en las leyes reglamentarias, es flexible. Los señores del Consejo Rector del Pacto por México, que están muy apresurados con el tema de la reforma energética, no estuvieron apresurados con el único plazo constitucional que este Congreso determinó en ley secundaria, que era la reforma en telecomunicaciones, para el 9 de diciembre. Ah, no, se puede ir otros meses más, dijeron, no pasa nada. O sea, la Constitución a un lado. Así se la gastaron con una de las reformas constitucionales que ha sido más ponderada. La gran reforma de las telecomunicaciones, aunque ya aplazaron la legislación secundaria, quién sabe para cuándo. Imagínense, solo se necesita mitad más uno, que se quiera detener después de que se les aprobó la reforma energética, bueno, los que les van a aprobar, y como ya los necesitaron para la constitucional, para la secundaria, ni los van a tomar en cuenta. Imagínense que les paren la legislación esta. No, hombre, es de un peligro este transitorio tremendo. He terminado.
Y luego me gustaría que usted algún día pudiera intervenir en el debate sobre estas cuestiones, senadora. No, yo le estoy hablando a la mesa directiva. Ahorita me escucha. Bien, la propuesta del senador Corral está a consideración de las comisiones, si se admite o no a discusión. Quienes estén a favor de que se admita a discusión, les pido lo haga levantando su mano. Claro, claro, es una falta. Quienes estén a favor de que se admita a discusión la propuesta del senador Corral, les pido lo haga levantando su mano. Quienes estén en contra. No se admite a discusión. Pasamos entonces a la siguiente reserva en el régimen transitorio. Es correcto, perdón. Tiene toda la razón, señor presidente. Pasamos ahora a la votación por comisión para ver si se ratifica o no los términos del dictamen. En este párrafo no. Por tanto, pregunto a la Comisión de Reforma del Estado, senadora Sonia Mendoza Díaz, el sentido de su voto. Senadora Sonia Mendoza Díaz, el sentido de su voto. De la reserva de... A favor o en contra de los términos del dictamen. En contra. En contra. Senador Miguel Ángel Chico Herrera. A favor del dictamen. Senador Patricio Martínez, el sentido de su voto. Y el de la voz a favor los términos del dictamen. Son 3 votos contra 1 en reforma del Estado. En la Comisión de Puntos Constitucionales, senador Enrique Burgos. A favor del dictamen. El de la voz a favor del dictamen, senador Daniel Amador Gaxiola. A favor del dictamen. Senadora Arely Gómez. A favor del dictamen. Senadora Diva Alamira Gastelum. A favor del dictamen. Senador Ricardo Barroso Agramont. A favor del dictamen. Senador David Penchina Group. Senadora Sonia Mendoza Díaz. Contra. Senador Fernando Torres Graciano. Contra. Senador Raúl Gracia Guzmán. En contra. Senador Pablo Escudero Morales. Sánchez. Ahí está, Miguel. 7 votos a favor contra 3 en contra. Se aprueba por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales. Comisión de Gobernación. Senador Javier Corral. En contra de los términos del dictamen. Senador Fernando Yunes. Contra el dictamen. Senador Melgar. Senador Gerardo Sánchez. A favor de los términos del dictamen. El de la voz, Héctor Larios, en contra. Senadora Cristina Díaz, presidenta. A favor del dictamen. Arely Gómez. A favor del dictamen. Graciela Ortiz. A favor del dictamen. Y son todos. No le falta Omar Fayad. El municipalista. Lo que pasa es que se sostuvo de votar de la reelección, habiendo hablado a favor, entonces pensé que ya no iba a votar. Omar Fayad. Ya voté los términos de la reelección. Se aprueba por 7 votos a favor, 3 en contra. Comisión de Estudios Legislativos primera. Senadora Mendoza. Contra. Senador Burgos. A favor del dictamen. Senador Chico. A favor del dictamen. El de la voz, en contra. Se empata. Sonia. Otra vez. Otra vez en contra. Senador Burgos. Senador Chico. Otra vez a favor. Y otra vez en contra. En contra. Se empata. Pero es la única comisión que empató o también la otra. Falta Estudios Legislativos segunda. Senador René Juárez. Senador Luis Fernando Salazar. En contra. Senadora Pilar Ortega Martínez. En contra. Senadora Martínez Espinosa. A favor. Senador René Juárez Cisneros. Senador Luis Fernando Salazar. En contra. Senadora Pilar Ortega Martínez. Senadora Martínez Espinosa. Bien. No hay aprobación en este artículo. Que no quedaría incluido en el pleno. Pasamos a la siguiente reserva.
Bien, pasamos al siguiente transitorio, que también está reservado por el senador Javier Corral, que implica la fracción primera, inciso F, del segundo transitorio. No, faltan varias. A ver, si me permiten, voy a agrupar todas las reservas de este artículo tercero transitorio, del segundo transitorio. Un momentito, a ver, por cuestión del procedimiento, la primera reserva que hubo con respecto al artículo segundo transitorio no fue aprobada, de manera que esto no es una minuta, no queda en términos del dictamen, de manera que no tiene ningún sentido seguir discutiendo el segundo transitorio, no existe. ¿Cómo? A ver, Lo rechazamos, ¿no? este es un dictamen de Comisiones Unidas. Para que sea aprobado el dictamen de Comisiones Unidas, tiene que ser aprobado por la mayoría de cada una de las comisiones que participan. Hay dos comisiones, la Comisión de Estudios Legislativos primera y la Comisión de Estudios Legislativos segundas, que no tuvieron mayoría de aprobación, empataron. De tal manera que técnicamente ya no existe el segundo transitorio. Es correcto. De manera que no proceden otras reservas y pasaríamos al siguiente transitorio. Tercero. No comparto esta apreciación, porque la reserva del senador Corral solo atendía el primer párrafo de este segundo transitorio. Hay más reservas respecto a este mismo numeral. De hecho, acabamos de dar el uso de la palabra al senador Corral con respecto a la fracción primera, inciso F. Por tanto, debiéramos seguir en el orden de las reservas, puesto que no se reservó en esta primera parte que se le dio la palabra al senador Corral la totalidad del artículo, solo el primer párrafo. No, yo creo que el senador Larios tiene razón en términos de que el senador Larios tiene razón en términos de que ya no existe, perdón, a ver, permítame, yo creo que tiene razón en lo siguiente: ya no existe la base fundamental, o sea, el primer párrafo, que es base fundamental de todo lo demás. O sea, ya se eliminó el párrafo que da entrada a todo lo que sigue. ¿Me explico? Por eso tiene razón Héctor Larios. A ver, corresponde a la Comisión de Estudios Legislativos, que es el propósito de la Comisión de Estudios Legislativos, y aquí está el presidente de la primera comisión. Le pediría que, en base al artículo 151 de la Ley Orgánica, nos explicara qué es lo que procede. El reglamento. Ok. Artículo 151. Cuando en una votación de comisión sobre un asunto se produce empate, se delibera y vota de nuevo en la misma reunión. Si resulta empate por segunda vez, se trata el asunto de una reunión posterior, previo acuerdo de la comisión. Si el empate persiste en la segunda reunión de la comisión, se informa de ello a la mesa para justificar el retraso en la presentación del dictamen o para los efectos conducentes. Es decir, en ese tema no hay dictamen. Ah. Ok. Cuando Ahí va, aquí está, artículo 150. Las decisiones en las comisiones se adoptan con el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes presentes. Las votaciones sobre dictámenes o resoluciones requieren de la mayoría absoluta de los integrantes de la respectiva comisión, es decir, las ausencias cuentan en contra, inclusive, ¿eh? Eso hay que decirlo en este tema. Los dictámenes y resoluciones que se producen bajo la modalidad de trabajo en comisiones unidas, que es el caso, son aprobados por la mayoría absoluta de los integrantes de cada una de las comisiones que participan. No habiendo una comisión que no lo aprueba, no hay dictamen. De acuerdo con el Y en el caso de los estudios legislativos, si quisiéramos ser todavía más rigurosos, pues nunca va a haber tres, porque ante las ausencias del PRD en ambas, la primera y la segunda, pues ese voto necesitas tres para poder aprobarlo. No, lo que dice es una segunda reunión. Una segunda reunión y luego se justifica el retraso de la presentación o se informa por efectos conducentes, que podría ser el caso que a mí me tocó fue la laboral, que ahí había un plazo perentorio por tratarse de una iniciativa preferente. Ahí sí el Pleno tendría que haber visto en tal fecha. Este no tiene un plazo perentorio, por más que pareciese en algunos senadores. Entonces, en ese sentido, la decisión
corresponde a las mesas directivas de las comisiones. Yo creo que lo conducente es mandar el dictamen en los términos que ha sido aprobado únicamente. Senador Gil, micrófono, senador Gil. Gracias, presidente. ¿Qué sucedió? Se plantearon una serie de reservas, no se admitieron a discusión, en consecuencia se entienden desechadas, y en el momento de la votación sobre los términos del dictamen resultó un empate. En estricto sentido, los términos del dictamen no han sido aprobados por estas comisiones unidas. Eso no significa que se hubiera aprobado los términos de las reservas. Lo que procede en consecuencia es que los contenidos que se han perdido en razón de la ausencia de una votación mayoritaria a partir de las reservas tengan que irse a procesar, puede ser una segunda reunión de comisiones o mediante acuerdo de las mesas directivas se puede enviar al Pleno para que quien desee regresar a los términos con los que originalmente se planteó el dictamen presente la reserva en términos de adición en el Pleno del Senado. Eso es el trámite regular. ¿Puede la comisión mantener la dictaminación o pueden las mesas directivas plantear al Pleno del Senado la dictaminación y quien quisiese recuperar los textos que se perdieron durante esta discusión, plantearlos como adición ante el Pleno del Senado? Es en consecuencia, en aquellos contenidos específicos donde no se alcanzó la votación mayoritaria, habrá de presentarse en consecuencia reserva específica en el Pleno del Senado. Eso es lo que tenemos que hacer si las mesas directivas acuerdan no convocar una segunda sesión, sino remitir al Pleno el dictamen para efectos de que ahí se plantean las reservas correspondientes. Es correcto, es correcto. Se preguntan las mesas Vamos a someterlo. Vamos a someterlo a las mesas directivas. Antes de que se ponga a votación. A ver. La segunda convocatoria es forzosa, no es optativa. O sea, el reglamento no lo establece como optativa. Primer punto. Entonces, yo creo que una vez que termine esta sesión, podremos reunir las mesas directivas para tomar la decisión de si se convoca y en qué momento. Ese es el primer punto. Una vez que se convoque, si se supera el empate, o en este caso la no mayoría de votos en favor del dictamen en estos artículos, entonces podríamos presentar un dictamen íntegro. En caso de que no se supere esta falta de mayoría absoluta de votos de los integrantes de estas 2 o 3 comisiones, según sea el caso del artículo en comento, tendría que enviarse el dictamen sin esos artículos y, como bien dijo el senador Gil, como cualquier otro numeral, puede solicitarse en reserva adicionarse. Pero no se le da el trato de dictamen encorchetado, que es lo que entendí por algunos de los senadores. Perdón, presidente, nada más para una precisión al senador Raúl Gracia. El supuesto al que él está aludiendo, en el sentido de la segunda convocatoria para una segunda sesión a efecto de resolver el empate, es cuando existe interés de las Comisiones Unidas de mantener un texto como propuesta al Pleno de su dictamen. Es cuando se requiere un punto resolutorio de las Comisiones Unidas al Pleno, pero puede haber la opción, que es la regla general, de que las comisiones dictaminen en un sentido diferente el texto planteado por el proyecto. Es decir, las comisiones tienen 2 opciones: o se reúnen a resolver el empate y acordar mayoritariamente un contenido, o bien deciden que el dictamen transita al Pleno sin definición sobre el aspecto en particular, es decir, sin las definiciones sobre el 116 y sobre el segundo transitorio, primer párrafo, que hasta entiendo fue lo que ha sido reservado. Creo que lo ortodoxo, lo que aplica en este momento es que, dado que no se alcanzó votación mayoritaria, pudiese tomarse la decisión de que el dictamen se turne al Pleno del Senado sin ese específico contenido, es decir, sin aquello que no alcanzó la votación mayoritaria, es decir, sin aquello que fue reservado y que no logró el consenso pertinente. Esa es una solución para poder seguir avanzando en la dictaminación. Senador Corral. A ver, señor presidente, en este caso, el reglamento del Senado sí previó el supuesto con toda claridad. Hay un artículo del reglamento, creo que es el 184, el 186 o 187, que señala que en el proceso de dictamen de Comisiones Unidas se aplicará lo conducente del capítulo 7º, título 6º del reglamento del Senado, que opera para el dictamen de comisión. Por lo tanto, la segunda reunión es absolutamente insubstituible.
187. A ver, atendiéndonos estrictamente al reglamento, lo que procedería, una vez que concluya esta sesión, que se sometiera a consideración la posibilidad de una segunda sesión, que es obligatoria por el reglamento, o sea, no puede estar sujeto a interpretación. Y en todo caso, si en esa sesión no se desahogó el tema, entonces sí se puede optar por mandarlo al Pleno. Continuamos. Entonces, vamos a continuar. Pero no, yo quiero insistir en el segundo, Antonio. No, yo no estoy de acuerdo en eso. Bien, con motivo de lo que aquí se ha establecido como método y como orden, seguiríamos con las reservas del artículo segundo transitorio. No, tercero. No, el segundo. Es que la lectura que hace el senador Corral no la comparto. Sigamos el desahogo de las reservas. No, perdón. Pero es que si usted no comparte aquí una cosa, no puede imponer su voluntad sobre los demás. Tampoco usted. Usted creo que tendría que hacer una discusión conforme a reglamento. Yo quisiera, por lo tanto, poder argumentar por qué señalo que el senador Larios tiene razón, que incluso las reservas siguientes han perdido su sentido, porque lo que quedó fuera fue la base esencial, general, del artículo segundo transitorio. Lo demás no puede prevalecer si no tiene esa base. Es como si eliminamos la fracción segunda del artículo 116. Que la eliminamos. Y entonces dice usted que prevalecen los incisos de ese artículo. Sería tanto como eso. Usted sabe que eso no es así. La ha dejado posibilidad de tener materia el segundo. No, señor Corral, porque la posibilidad de que en el Pleno cada quien haga una reserva, eventualmente hasta una adición, para poder corregir lo que esta comisión está dejando en defecto, debe prevalecer. Luego entonces creo yo que debemos seguir discutiendo el resto del contenido del transitorio segundo. Si me permite leer lo que quedó fuera. Solo, tiene usted razón, el acápite quedó Nada fuera. más que voy a leer lo que quedó fuera. El Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el inciso A de la fracción 22ª y en la fracción 29ª -U del artículo 73 de esta Constitución a más tardar el 30 de junio de 2004. Dichas normas establecerán al menos lo siguiente, 2 puntos. Ya no hay la facultad para el Congreso. Ahora estamos en el limbo. ¿Qué hace usted con los siguientes incisos sin el cabezal? ¿Me permite sugerir que los coloquemos en otro transitorio? ¿Podría caber para usted técnicamente que eso suceda? No, pero es que tenemos nosotros un dictamen como que... Oiga, ¿pero de qué se trata, senador? Porque estoy en mi derecho para hacerlo de esa forma. A lo que no tiene derecho es a violentar el reglamento del Senado. No lo estoy inventando, lo que me parece que hoy debiéramos estar transitando hacia cómo resolver la posibilidad de este dictamen y no cómo atorarlo. Qué barbaridad. Presidente, yo, de acuerdo con lo que establece claramente el 151 del reglamento, yo lo que propongo es que continuemos con las reservas de los siguientes transitorios. En todo caso, terminando la sesión, se puede discutir una posible convocatoria de una segunda sesión que obliga el 151. De otra manera no vamos a avanzar. ¿Cuál es el siguiente transitorio? Nadie va a llorar después. Ahora con esa moción un tanto fuera de lugar, seguimos entonces con la reserva al tercer transitorio que ha hecho el senador Javier Corral Jurado. Tiene el uso de la voz. Es que ya vendrán otras leyes, así jueguen, ¿eh? Yo creo que ya estamos llegando a una etapa final. Yo creo que debemos de mantener la calma y el respeto. Y recuerde, senador Martínez, somos sus compañeros de bancada. No lo desconozco, lo Gracias. que desconozco es la actitud que Gracias. quiere descarrilar este dictamen. Gracias. Gracias por eso.
Dice el tercero, incorpora una disposición sin obligación de plazo para expedir la ley de propaganda gubernamental, que es la reglamentaria del párrafo octavo del 134 de la Constitución. Yo creo que ya no hay que seguir pateando, como se dice, el bote. Yo creo que necesitamos ya comprometernos a expedir esta ley. Me parece que debiera decir: el Congreso de la Unión deberá expedir en un plazo no mayor a 60 días la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución. ¿Es toda la propuesta de su reserva? En la cual estoy a favor, senador Javier Corral. ¿Cómo se lo agradezco? Quien esté a favor de que se admita la reserva que hace el senador Javier Corral a este tercero transitorio, les pido lo hagan levantando su mano. Quienes estén en contra de que se admita la reserva, evidente mayoría, no se admite discusión, por tanto se somete a votación por parte de las comisiones unidas. De la Comisión de Reforma del Estado, pregunto a la senadora Sonia Mendoza Díaz el sentido de su voto. Senadora Sonia Mendoza Díaz. En contra. Senador Miguel Ángel Chico Herrera. Senador Patricio Martínez. Si esto ocurre, que dejemos otra vez sin artículo, mi voto será a favor. 3 votos a favor, 1 en contra. De la Comisión de Puntos Constitucionales, senador Enrique Burgos. El de la voz, a favor del dictamen, el senador Daniel Amador Gaxiola. Senadora Arely Gómez González. Senadora Diva Adamira Gastelum. Senador Ricardo Barroso Agramont. Senador David Penchina Group. Senadora Sonia Mendoza Díaz. Contra. Senador Fernando Torres Graciano. Contra. Senador Raúl Gracia. En contra. Senador Pablo Escudero. Son 8 votos a favor y 3 en contra. Por tanto, se aprueba por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales. Comisión de Gobernación, senador Salvador Vega. Senador Fernando Yunes. Contra. Senador Javier Corral. En contra. Senador Luis Armando Melgar. Senador Gerardo Sánchez. A favor del dictamen. Senadora Cristina Díaz. A favor del dictamen. Senadora Graciela Ortiz. Ay, voy. Es que no veo aquí, Miguel Ángel te tapa. Senadora Arely Gómez. Senador Héctor Larios en contra. Se aprueba. Ya votó. Ya votó. Mónica Arriola. Se aprueba por 6 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. Estudios Legislativos. ¿Senadora Mendoza de qué? Contra. Senador Burgos. En favor del dictamen. Senador Chico. A favor del dictamen. El de la voz en contra. Se repite. Senadora Mendoza. Contra. Senador Burgos. Senador Chico. El de la voz en contra, empate. Primera. Sí, que no podemos ir en contra de todas y correr. Senadora Pilar Ortega Martínez. Senadora Martínez Espinosa, a favor. Segunda. Senador Luis Fernando Salazar. Senadora Pilar Ortega Martínez. Senador René Juárez Romero. Senadora Martínez Espinosa, a favor. 2 a favor y 2 en contra. La siguiente reserva, que también la ha hecho el senador Javier Corral Jurado,
Les pido por favor pongamos mucha atención para no incurrir en esta situación de votos que nos dejen sin contenidos. Y lo voy a leer textual, el artículo 4, para que tengamos nosotros conciencia de lo que se va a votar. ¿Quiere hacer uso de la palabra? Es que el presidente hace rato está pidiendo la palabra. Perdón. Pero desde hace un rato. Ya lo tengo. A ver, presidente, yo no sé qué ecuación hicieron de tal manera que nos están se impidió una modificación que nosotros estamos proponiendo, y exactamente usted sabe que la reserva se hizo con tiempo ante la Secretaría. Es más, en la lista aparecemos en primer lugar, porque entonces ahorita no estaríamos siendo tan famosas en las redes, donde estamos apareciendo como que estamos en contra del tema de paridad. Quiero pedirle de favor, presidente, reconsidere este tema, porque en esta ecuación que fueron y vinieron, dejaron por fuera un tema que fue en tiempo y forma reservado. Y quiero decir lo siguiente, presidente. Aquí se ha mencionado que el presidente de la República solamente hizo un acto de euforia, un acto de celebración por el derecho al voto de las mujeres. El presidente de la República presentó una reforma que se recoge exactamente, pero nosotros vamos más allá. Nosotros vamos a las diputaciones locales. Solamente la reforma hablaba del Congreso Federal y nosotros vamos a las diputaciones locales. Nuestra reserva va en el sentido de poder hacer un apartado específico para este propósito, no encuadrarlo en el tema de fiscalización que viene aquí establecido, y además puntualizar el tema de la alternancia. Yo le pido que podamos retomar este tema, porque en esta ecuación e interpretación de artículos que se dieron, se dejó por fuera una reserva que en tiempo y forma se hizo. Pero además quiero dejar puntualidad que las senadoras del grupo parlamentario del PRI, igual que de otros partidos, hemos estado trabajando por el tema de paridad y por una reforma constitucional, no solamente política, sino de igualdad sustantiva, que no es lo mismo. Nosotros reconocemos al presidente de la República su voluntad política, pero fuimos más allá. Estamos pidiendo los congresos locales y más allá. Estamos trabajando una reforma constitucional que habla no solamente del apartado político que puede importarnos a un buen número de la sociedad, pero no a todas las mujeres en su conjunto. Yo le pido, presidente, tome nota de la reserva que se hizo en tiempo y forma, porque pareciera que es un tema que no nos interesa, y más aún se está manejando en las redes que estamos en contra. Nada más alejado de la verdad. Retomamos el espíritu de la iniciativa del presidente de la República, fuimos más allá y estamos trabajando en una reforma más grande, más importante, que refleje lo que representamos en este país, que somos más de la mitad de la población. Por favor, le pido, considere esta petición que hicimos en su momento. Bueno, hago la alusión específicamente que es real. La senadora Gastelum presentó en la reserva, probablemente, exactamente, probablemente lo que ocurrió es que está llevado cronológicamente, pero es obvio que la reserva está presentada, es obvio que está... Sí, sí, vamos en ese orden, ¿no? Y ya se entregó a cada uno. Pero lo podemos... si quiere lo leo en sus términos, presidente. Un segundo. Pues tienes razón, pero... en ecuaciones... Correcto. El tema es que... A ver, senadora, si usted lo plantea como una adición de un nuevo transitorio, me parece que puede... No, a ver, muy facilito. Es que el segundo ya pelo gallo. Vuelvo a repetir, desde el principio, es más, en la lista de participaciones, sí, somos el número 1, antes de que nos pasaran a decir que no estamos de acuerdo en el tema de paridad, somos el número 1. Yo acepté porque definieron un método numérico, y no puede ser posible que en una interpretación, no sé de qué tipo, lo sacan, que no están conformes y demás,
quede un asunto tan importante, pero además donde quede entredicho la voluntad política del presidente en una reforma y entredicho el trabajo de las senadoras de esta Cámara, no solamente las priistas, de todas las senadoras de la República. Yo le pido, presidente, reconsidere. Estamos pidiendo un inciso H porque no nos pueden encasillar en fiscalización. Pero además le pido, presidente, que el tema de la alternancia quede establecido porque no es un tema menor. Por favor, no se violente el derecho que hemos tenido a una situación que quedó debidamente entregada a la Secretaría Técnica, debidamente a las y los presidentes, y que requiere de toda la atención. No solamente lo que se ha hablado aquí es importante, esto lo es también. Un segundo, por favor. Una adición. Aquí está, yo lo traía. Adición al artículo segundo transitorio. Sí. Lo dejamos sin materia. Al dejarlo sin materia. Es una adición. Sí, como lo dejamos sin materia. Es que interpretan a comodidad. Porque esto aquí está en la bueno, cualquier constelación. No cuentas con ello, por favor. Quisiera poder tener capacidad muy limitada. ¿Qué pasó? Estamos viendo para subirlo ahora mismo. Tendríamos que corregir nada más la fecha del inciso. Sí, en vez de que se vaya hasta junio, que pudiéramos hacer. Bueno, cualquier cosa yo te digo cómo quedó. Ya lo tienes contemplado. Le agradezco que continúe la señal del canal del Congreso, ya que de esta manera usted puede darle seguimiento puntual a todo el trabajo legislativo que están realizando estas comisiones unidas en esta reunión de trabajo, que son la Comisión de Gobernación, de Puntos Constitucionales, de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos primera y segunda del Senado de la República, en la cual, desde el momento en que se dio inicio, se llevó a cabo el análisis, la discusión y aprobación en lo general, en lo que tiene que ver al proyecto de dictamen que versa sobre diversas iniciativas de reforma constitucional en materia político-electoral. De esta manera, se aprobó con 29 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. Esto en lo que tiene que ver en la discusión a lo general. Posteriormente se hizo el registro de las reservas a este proyecto de dictamen, en las cuales se registraron alrededor de 80 reservas. Se han estado desahogando algunas, sin embargo hay que destacar que se retiraron algunas por parte de los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios que las presentaron, señalando que se retiraban para la discusión ante el Pleno del Senado de la República en la sesión ordinaria en la cual se presente. Y en estos momentos, dentro de las que se están discutiendo, le puedo comentar que se llevó a cabo las que tienen que ver con los artículos transitorios. En lo que tiene que ver con el artículo segundo transitorio, se mostró una votación donde se registra un empate. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo con lo que se establece en la Ley Orgánica del Congreso General, cuando en las comisiones se registra una votación con empate, esta se tiene que volver a repetir. Si resultado es también otro empate nuevamente, esto quiere decir que se tiene que solicitar una reunión de trabajo para volver a discutir lo que quedó en empate. En caso de que al someter a votación el artículo que resulte con empate, esto quiere decir
que pasa a la discusión completamente ante el Pleno del Senado de la República, quien será quien lo esté desahogando al momento que no haya un acuerdo. Y esto lo podremos ver en unos momentos más, cuál es el procedimiento, ya que esto se dejó en este apartado para en unos momentos más, cuando se terminen las diferentes reservas que se han realizado, bueno, pues se diga o se determine cuál será el proceso a seguir, si se retira la reserva, si se deja o si se cita nuevamente a una reunión de trabajo con estas comisiones unidas para desahogar esta reserva que ha sido registrada en estos momentos en lo que tiene que ver con el artículo segundo transitorio. Sin embargo, hay que decir que dentro de las reservas que se han presentado, se ha aceptado una de ellas, y esto tiene que ver con la relativa al artículo 76, fracción segunda. Posteriormente, se han estado presentando las reservas y, como le comentaba hace unos momentos, se ha llegado al régimen transitorio, donde aún hay varias reservas que han presentado los diferentes grupos parlamentarios y que en unos momentos más se les estará desahogando. En estos momentos estamos escuchando el llamado del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien menciona que se va a continuar. Tanto el cuarto como el quinto hacen referencia al segundo transitorio, de manera que no tendría, en la circunstancia que estamos en el segundo transitorio, sentido discutir reservas al cuarto transitorio, que ya no subsiste porque su referencia es el segundo, lo mismo que el quinto transitorio, que tampoco subsiste porque su referencia es el segundo. A ver, me parece que aquí hay una intención que no es, me parece, saludable desde mi punto de vista. En efecto, este transitorio tiene su relación con el artículo segundo transitorio, que en efecto no fue aprobado. Sin embargo, no lo es todo. Tiene otras disposiciones adicionales que no están sujetas al segundo transitorio. Entonces debiéramos entrar estrictamente a la reserva que ha hecho el senador Javier Corral a este artículo cuarto transitorio. Por tanto, tiene uso de la voz el senador Javier Corral. ¿Quién tiene la voz? Para el cuarto transitorio, Javier. Sí, senador Corral, su reserva con respecto al artículo cuarto transitorio. Y si le hace favor de pasar el micrófono a alguien. A ver, yo creo que el senador Martínez en una parte tiene razón. Sí hace referencia este cuarto transitorio al plazo establecido en la base primero, en el párrafo primero del artículo segundo, que es 30 de junio. Pero si se me aprueba la reserva que ahora planteo, ese problema se acaba. Porque lo que yo creo es que estas medidas deben ser autoaplicativas, exactamente con el modelo que se siguió en materia de telecomunicaciones. Una vez integrado el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, las disposiciones previstas en el presente decreto, en esto y esto, entrarán en vigor. Por lo tanto, considero que debe establecerse pues un texto que yo llamo autoaplicativo, que lo previsto en el decreto deberá comenzar a aplicarse al momento de la integración del INE, usando la actual ley en lo que no se oponga y a partir de los principios constitucionales señalados en este decreto. Y yo creo que con eso tenemos resuelto el problema. ¿Eso es su propuesta? Es mi propuesta. Hay una propuesta. Bien, hay un consenso entre los diferentes presidentes de las comisiones que están unidas para que se solicite un receso que ponemos a consideración de las comisiones unidas por media hora. Es un consenso de todos los grupos parlamentarios, en el ánimo pues de ordenar la elaboración de este dictamen y las consecuencias de los
3 artículos que hasta el momento han tenido empate, que son el primer párrafo del 115, el segundo transitorio y el tercer transitorio. Con el ánimo de resolver este tema, se solicita a la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales que tenga bien decretar un receso por media hora para poder discutir este tema. Efectivamente, a solicitud de las juntas directivas de las Comisiones Unidas Dictaminadoras, estamos pidiendo un receso de 30 minutos. En 30 minutos continuamos. Muchas gracias.